Hello students, in this opportunity we are going to talk about the existence in English. Vamos a estudiar la existencia en inglés. En presente, para expresar la existencia en el inglés, se hace de la siguiente manera. Tenemos there is, ¿qué significa there is? There is significa hay. Y tenemos there are, que también significa hay. Ahora, ¿cuándo debemos utilizar there is? Debemos utilizar there is cuando vamos a hablar de una sola cosa, de un solo animal o de un solo objeto, es decir, cuando estamos hablando en singular. Y tenemos there are, que también significa hay, pero lo utilizamos cuando vamos a hablar en plural, es decir, de dos o más animales o cosas, ¿ok? Examples, veamos unos ejemplos acá. Tenemos there is a tiger in the park. There is a tiger in the park. ¿De cuántos tigres estamos hablando acá en esta oración? De uno solo. Entonces utilizamos there is. There is a tiger in the park. Otro ejemplo. Aquí tenemos there are 5 cows in the farm. There are 5 cows in the farm. Hay 5 vacas en la granja. Aquí de cuántas vacas estamos hablando, estamos hablando de 5 vacas, es decir, estamos hablando en plural. Por lo tanto, utilizamos there are, ¿ok? There are 5 cows in the farm. Entonces tenemos que cuando vamos a hablar de un solo animal, un solo objeto, una sola cosa, utilizamos there is. There is. Y cuando vamos a hablar en plural, o sea que nos vamos a referir a varias cosas, utilizamos there are. ¿Ok? Entonces tenemos there is a tiger in the park. Hay un tigre en el parque. There are 5 cows in the farm. Hay 5 vacas en la granja. Algo importante. La expresión there is, cuando nos vamos a referir a singular, se contrae theirs. Es decir, cuando se está hablando, muy pocas veces usted va a escuchar decir there is, sino que se contrae theirs. ¿Qué significa que se contrae? Bueno, que se aplica una contracción. ¿Qué es una contracción? Por lo general, cuando unimos más de dos palabras o dos palabras las convertimos en una sola. Por ejemplo, aquí tenemos there is, entonces la contracción es theirs. Es decir, eliminamos la i y colocamos el apóstrofo. Esto se hace siempre en el inglés hablado y cuando escribimos de manera informal. Recordemos que cuando estamos escribiendo de manera formal no podemos utilizar las contracciones. Entonces veamos unos ejemplos acá de cómo utilizamos la contracción there is. Utilizamos acá there's an elephant in the park. There's an elephant in the park. Hay un elefante en el parque, pero en lugar de decir there is, estamos utilizando there's. Otro ejemplo. There's a horse in the farm. There's a horse in the farm. Hay un caballo en la granja. ¿Ok? Fíjense cómo utilizamos la contracción acá. En lugar de decir there is, se utiliza esto con muchísima frecuencia en el inglés hablado. También la existencia la podemos expresar en past o en pasado. Veamos, en pasado utilizamos there was, que significa había. Y también tenemos there were, que significa había. Los dos significan había. Pero cuando utilizamos there was, cuando vamos a hablar en singular de una sola cosa, un solo animal, un solo objeto. Y utilizamos there were, que significa había, cuando nos referimos a varios animales, varias cosas y varios objetos. Es importante señalar que en español se comete un error muy frecuente cuando hablamos de la existencia. Hay personas que dicen, habían 5 tigres en la jungla, ejemplo. Y cuando hablamos en español, en existencia, con respecto a la existencia, así sean varias personas, varios objetos, no podemos decir habían, no se le agrega la n, ¿ok? Porque estamos hablando de existencia. Entonces yo digo,
había un tigre en la selva y también digo, había 5 tigres en la selva. ¿Ok? La palabra habían se le coloca N o se pronuncia con N cuando viene un verbo después. Ejemplo, cuando decimos, ellos habían escrito una carta. Allí sí lleva N. Pero cuando estamos hablando de existencia en español, no le colocamos la N. ¿Ok? Entonces, en inglés tenemos there was, que significa había, cuando nos vamos a referir a un solo animal, un solo objeto, una sola cosa, es decir, cuando estamos hablando en singular. Y there were, había, pero cuando estamos hablando en plural. Examples, ejemplos. Tenemos acá, there was a lion in the jungle. There was a lion in the jungle. Había un león en la jungla. ¿Ok? ¿De cuántos leones estamos hablando? De uno solo. Entonces, utilizamos there was porque es para singular. There was a lion in the jungle. Había un león en la jungla. Y tenemos otro ejemplo acá. There were 6 parrots in the farm. There were 6 parrots in the farm. Había 6 loros en la granja. ¿De cuántos loros estamos hablando? De 6. Es decir, plural. Entonces utilizamos there were. Tenemos acá un vocabulario que también hay que aprendérselo. Tenemos in the park, que significa en el parque. In the farm, en la granja. In the jungle, en la selva. In the river, en el río. In the zoo, en el zoológico. In the garden, en el jardín. Exercise. Translate into English the following sentences. Translate into English the following sentences. Traducir al inglés las siguientes oraciones. Número 1. Hay 3 perros en la granja. Hay un tigre en el zoológico. Había 5 monos en el parque. Había una culebra en la selva. Hay una tonina en el río. Todo lo que necesita para hacer estos ejercicios están en el vocabulario estudiado y el que se encuentra en el presente video.